Bueno, ahora vamos a trabajar el cierre del programa en relación a la unidad número 5. La unidad número 5 que refiere al mercado laboral y la orientación vocacional ocupacional, ¿sí? Eh, Porque tenemos que tener en cuenta cuestiones que nos llevan a pensar en la importancia, ¿no?, de estar informados en relación a lo que sucede en el mercado laboral. Hay una revista que nosotros compartimos como bibliografía de actualidades investigativas en educación. Es un ensayo, ¿sí?, que un poco eh, refiere a los aportes de la OVO en el contexto laboral, ¿no? Retomando este concepto de orientación como proceso que estuvimos viendo, que se da a lo largo de la vida y que se va a abrir allí, en ese proceso, durante a lo largo de la vida, ¿no?, en el que transcurre, la posibilidad de que se pueda trabajar con personas en el contexto laboral, que en ese caso sería el área vocacional. ¿Por qué es esto? Porque la OVO va a estar trabajando con consultantes, ¿sí?, que van a querer definir su cuestión vocacional en relación a insertarse a un mercado laboral, ¿sí?, a un contexto laboral. Por eso, en este ensayo se hacen referencias, hay una referencia, perdón, se hace referencia, quiero decir, a diferencias y similitudes en los orígenes de la orientación profesional. En Estados Unidos, por ejemplo, se conceptualiza como orientación vocacional, pero en Europa se conceptualiza como orientación profesional. Nosotros en América Latina, bueno, Argentina, por supuesto, y otros países de Latinoamérica, utilizamos diferentes denominaciones, como orientación vocacional ocupacional, orientación para la carrera, etc. Lo dice Gavilán en su texto de orientación vocacional para la transformación. Son diferentes maneras de poder denominar un campo de acción, ¿sí?, Eh, que llevamos adelante los profesionales de la psicopedagogía en este sentido. Pero que también al mismo tiempo pueden presentar diferencias que tienen que ver seguramente en cómo se defina ese proceso específicamente. Pero bueno, la UBO la vamos a definir como este proceso sistemático de ayuda, ¿sí?, que se dirige a todas las personas en un periodo de formación, no solo por su desempeño profesional, sino también de tiempo libre, porque acá se van a revalorizar todas estas cuestiones que la persona también tiene en su tiempo libre, en relación a los hobbies, a sus tareas recreativas y demás. ¿Y el objetivo cuál es? Desarrollar en estas cuestiones, en estas acciones, conductas vocacionales, quehaceres vocacionales, tareas vocacionales. ¿Para qué? Para que lo preparen para la vida, ¿sí? Por eso la OVO pretende favorecer algo más que una elección profesional, más allá que la persona siempre va a estar buscando insertarse en el mercado laboral, porque todos necesitamos trabajar. Pero la idea es favorecer algo más que esto, ya que más que nada intentar que la persona pueda lograr un alcance óptimo en su desarrollo vocacional, que pueda diseñar, que pueda interiorizar y desarrollar su propio proyecto profesional. Eso sería maravilloso. Pensemos que la OVO va a desarrollarse desde lo educativo, tiene en cuenta todo el periodo formativo, cómo se prepara la persona para la vida laboral. Ya desde el ámbito educativo se debe pensar cómo nos formamos y nos preparamos para estar insertos en la vida laboral, qué pasa con este mercado laboral, es algo que se tiene que trabajar en las escuelas, eh, porque bueno, esto se articula no solo con el contexto escolar, sino con la comunidad, ¿sí? Y hay muchas acciones que se pueden llevar adelante con los estudiantes, con los padres, con las personas, digamos, encargadas de la institución o dentro del área vocacional, articular con diferentes lugares estatales, públicos estatales y privados que se inserten en la comunidad para poder ir viendo cuál es, digamos,
lo que se necesita como profesional en ese contexto. Luego también desarrolla la OVO lo organizacional, es un periodo de desempeño laboral que va a tener como centro el trabajo y en el cual se dan gran parte de las experiencias de las personas, ¿no? Que se relacionan precisamente con el trabajo. Por eso la OVO va a tener este doble juego, esta doble función, tanto a nivel individual como social, porque bueno, lo organizacional nos va a preparar para ir pensándonos en un periodo de desempeño laboral, que va a ser dentro de un trabajo, ¿sí? Y luego el tiempo libre, que es muy valioso. ¿Qué hacemos con nuestro tiempo libre? Es este tiempo que comparte la persona con el trabajo, o bien un periodo también fuera de su trabajo, periodo recreativo, o el periodo de retiro laboral. Pensemos una persona que se jubila, ¿sí? Y que ya no puede volver a realizar las actividades que realizaba. Eh, y que, bueno, toda esta situación de alguna manera, más allá, que tiene que ver también con un índice de vida que se está dando en el mundo en general, vamos a situarnos en la Argentina, donde hay un índice de vida muy alto. Y las personas, ustedes piensen que las mujeres nos jubilamos a los 60 años, los varones a los 65 años. Y hoy estamos hablando de personas jóvenes que pueden estar insertadas en un ámbito laboral y sin embargo tienen que cumplir con una cuestión normativa que es la jubilación. Bueno, ¿qué se hace después de esto? ¿Sí? Es algo que también nos lleva a pensar en esto del tiempo libre. Por eso la orientación vocacional en el trabajo, en las organizaciones, es muy importante poder visualizarla a partir de tres perspectivas, de una triple perspectiva. A ver, que tiene que ver con el guiar, vamos a guiar a las personas de manera tal que aprendan a elegir el trabajo que mejor les convenga, ¿sí? Y las instituciones que mejor les convengan, asesorarlos sobre los beneficios, poder darles la información. Por eso miren el eje transversal, uno de los ejes transversales más importantes es la información. Luego, prepararse o sea, preparando y formando, porque a su vez preparamos y formamos, capacitamos a las personas que están trabajando, a las que se incorporarán en un futuro mercado laboral. Hay una gran expectativa en esto, porque bueno, vamos a formar y a preparar a nuestros consultantes a insertarse a un mundo laboral, por supuesto desde una elección vocacional. Piense que no todo el mundo va a querer elegir una carrera universitaria, otras personas van a querer elegir algún tipo de formación técnica más corta, más específica para tener una inserción laboral mucho más rápida. Entonces aquí tenemos que trabajar mucho y la formación, la formación y el reconocimiento de las capacidades y las destrezas que la persona tiene, ponerlas en prácticas, eh, todo lo que tenga que ver con el ámbito laboral o a partir de ese curso, de esa formación que se realizó, de esa formación sea terciaria, cuál sea el nivel, estamos hablando de un nivel superior, ¿no? Luego que terminamos una escuela secundaria, eh, para poder, digamos, evidenciar el desarrollo de las diferentes profesiones, ocupaciones, y tener información de esto. Y también la otra perspectiva es el educando. Estamos permanentemente, como dijimos, guiando, preparando y formando y educando a las futuras personas que van a ser futuras trabajadoras, ¿sí? A sus familias, en realidad a la sociedad en general en la comprensión y en la importancia del desarrollo vocacional de las personas en el significado del trabajo en relación a la educación-trabajo. O sea, qué importante es la educación para la formación vocacional, para la inserción a un mundo, como dijimos, laboral, ¿sí? Por eso, preparando y formando, siempre vamos a estar pensando en profesiones, ocupaciones, sobre esta persona trabajadora. Miren, acá también el eje información vuelve a aparecer. Elegir un trabajo no es sencillo,
tenemos que saber qué tipo de trabajo, para ello planificar la búsqueda de trabajo, porque piensen que a veces una OVO tiene que ver con una persona que se acerca, un consultante, que más allá de elegir una carrera, con lo que ya tiene necesita insertarse en el mundo laboral, con lo cual lo vamos a acompañar seguramente con algún encuadre, alguna planificación en relación al proceso, pero pensar bien y analizar los aspectos personales y contextuales de esta persona. Estas búsquedas se planifican, eh, acompañar en esta decisión, eh, tener esta formación en cuanto a saber y reconocer las herramientas que puede tener esta persona, el consultante, para favorecer la reflexión que se va a necesitar para tomar decisiones vocacionales, ¿sí? Y también, por supuesto, como dijimos, el educando, que es el objetivo principal que articula la relación de la educación y el trabajo. Siempre orientar en las organizaciones, cuando hablamos de organizaciones, tiene que ver con cuestiones, ámbitos de trabajo, ¿sí? Que tienen que ver con estas orientaciones que ya van también en relación al profesional que puede trabajar en laboral, que es una materia que bueno, seguramente ustedes la han cursado en su ámbito terciario, la gente de carrera que empieza de cero en la universidad la tiene como materia, que es una inserción muy importante, y la OVO de alguna manera se confronta con confronta en el sentido de articular eh, todas las vicisitudes que tienen las organizaciones en relación a la orientación y a la búsqueda de personal especializado, ¿sí? Entonces, bueno, una de las cuestiones más relevantes es sostener la motivación del trabajador, de la trabajadora, para buscar sus objetivos vocacionales, eh, a través de qué? De una formación continua, de una especialización. Podemos recibir en la OVO, perdón, personas que quieran especializarse en lo que ya vienen haciendo. Entonces debemos orientar y acompañar esto. Eh, bueno, por supuesto, mejorar y sostener esta carrera profesional, reconsiderar las destrezas que la persona ya tiene y recrear nuevas destrezas. Muchas veces los trabajos, las personas que están ya insertadas en el mercado laboral, generan destrezas específicas, ¿sí? Y no manejan otro tipo de destrezas. Generan una situación de hábito, ¿sí? De hacer esto de hacer el trabajo de memoria, ¿sí? De que estas destrezas las desarrollaron de tal manera, ¿sí? Que bueno, siempre hacen lo mismo. Pensemos en una cajera de un supermercado, de un cajero de un supermercado. Entonces, poder repensar esta destreza y recrear una nueva. Esto es de gran importancia en el mantenimiento de esta profesión, porque quizás esa persona con esta destreza de manejar una caja, que es tan importante, ser cajera, cajero de un lugar, de un supermercado, de cualquier organización, que esa destreza se pueda recrear en una nueva y poder despertar el interés quizás de una formación superior a lo que viene haciendo, ¿sí? Para el bienestar personal, porque le va a permitir tomar decisiones, le va a poder permitir esta recreación de destrezas, poder también aspirar a otro tipo de ascenso laboral, ¿sí? Entonces, bueno, es muy importante instaurar acá en estos trabajadores, por eso la importancia en este ensayo, léanlo, que es muy interesante, es cómo se conjuga la visualización del propio autoconcepto, cómo poder trabajar esta cuestión. Cómo se replantean objetivos que sean más realistas, cómo se trabajan las creencias, el contexto real, porque quizás la persona ya hace 5 años que está trabajando, se encuentra estancado en ese trabajo. Bueno, todo esto se vuelve a revisar en un proceso de OVO, ¿sí? Eh, y también todo lo que se ha realizado y lo que ha logrado la persona hasta ese momento es muy importante porque de alguna manera nos provee de optimismo y de motivación para tener una mirada hacia el futuro. Cómo atravesamos las crisis, las armonizaciones en cuanto a la relación con los demás, eh, todo lo que tenga que ver con el trabajo colaborativo, con las necesidades personales, poder ayudar al empleado a subir la responsabilidad de su propio desarrollo personal, etcétera, etcétera. Por eso es muy importante tener en cuenta el fin de estimular la planificación de la vida laboral,
tanto de las personas trabajadoras como de la propia organización, lo que nos va a llevar necesariamente a conocer y comprender el desarrollo vocacional de las personas trabajadoras. Este es un ensayo muy interesante, que, bueno, cuando ustedes vayan al mismo van a leer diferentes etapas del desarrollo que tienen que ver con quizás la primera etapa, que es el tanteo, de 15 a 17 años, que generalmente la UBO es lo primero que recibe, ¿sí? Luego la transición, que se da más o menos entre los 18 y los 21 años, que, bueno, que tiene que ver con las consideraciones de los jóvenes sobre la realidad, cómo se van a insertar al mundo laboral o a la educación superior. Luego, otra etapa que tiene que ver ya entre los 25 y los 30 años, cuando quizás ya el área laboral está elegida, y quizás hay alguna crisis que se presenta porque esa área laboral no es la indicada, hay cambios, hay necesidades de cambios. Luego hay una estabilización que tiene que ver con los 31 y 44 años aproximadamente. Aquí, bueno, el patrón de carrera eh, va a tomar una forma bien clara en relación a poder estabilizarse. Ya una persona entre 31 y 44 años ya necesita estar estabilizado en un puesto de trabajo, cual sea, según la profesión que sea. Y es una etapa muy, muy importante, esta etapa, porque es la etapa donde hay mucha creación de nuevas cosas, ¿sí? Y luego vamos a ir a una etapa de desaceleración, donde ponemos el acelerador, empezamos a frenar, que tiene que ver con eh, esta etapa después de esta etapa de mayor creación, va a venir un mantenimiento, más o menos 45, 65 años, pero empieza a desacelerarse entre los 60 y los 75. Yo les comenté, bueno, la jubilación en la Argentina, en qué edades está. Entonces empieza a presentarse una disminución en la actividad que la persona venía haciendo, porque ya no consigue trabajo, porque ya lo que no puede hacer, lo que hacía no lo puede volver a hacer. Qué importante acá es la formación de cada uno, el haber tenido una carrera, el haber estado en contacto con estudios, porque y no hay edad para esto, y poder seguir capacitándose, tanto en el hombre como en la mujer, pero pensando en el género específicamente. Sobre todo en las mujeres que quizás durante muchos años han desarrollado solo el oficio, no solo, el oficio más importante, que es el ser ama de casa, pero no han tenido un contacto con la realidad social, con el contexto social que tiene que ver con una organización y un contexto laboral. Y va a llegar un momento en una edad determinada que se va a preguntar qué pasó en esta etapa de desaceleración, qué pasó con esta vida, ¿sí? Y luego vamos a ir a la etapa de retiro, que aproximadamente es alrededor de los 70, ¿sí? Yo les dije desaceleración entre 60 y 75, pensemos que un hombre, el varón, se jubila a los 65, en las universidades podemos trabajar hasta los 70 años, bueno, hay eméritos, docentes eméritos, y mucho más, ¿eh? Yo conozco y he tenido docentes de 90 años que son súper geniales, que siguen insertos en la universidad, porque, bueno, vuelvo a decir, son ámbitos laborales que permiten que la persona, el adulto mayor, siga trabajando y siga aportándole a la sociedad algo significativo. Y por supuesto, la fase de jubilación se nos presenta como cierre en este sentido, y bueno, y lleva muchísimos replanteos eh, que tienen que ver con que es el cese definitivo, ¿no?, de toda actividad. Ese trabajo remunerado ya se deja de tener y se empieza a cobrar una relación social que tiene que ver con esta cuestión jubilada. Ya el contexto al jubilado, a la jubilada lo mira diferente. Lamentablemente tenemos una mirada súper, la verdad, desafectiva, ¿sí?, estigmatizante. Eh, la verdad que es doloroso. Quizás hay países desarrollados que a las personas, al adulto mayor, y no tiene que ser en un ámbito educativo, me refiero a un ámbito académico, universitario, los insertan laboralmente en lugares donde puedan seguir sintiéndose útiles. Esto sería maravilloso.
por supuesto que tiene que ser un país muy ordenado, me refiero, porque obviamente hay gente nueva que quiere insertar al ámbito laboral y hay gente que tiene que retirarse. Hay ámbitos como la docencia, vuelvo a repetir, en las escuelas, sí, ahí es más complicado que una persona de 70 años esté dando clases. Otra cuestión, tiene que ver mucho con el contexto, ¿sí? Eh, pero bueno, esta es una temática muy interesante que, bueno, los invitamos a leer en relación a este ámbito laboral, ¿sí? Pero también eh, aquí creo que si puedo encontrar, les comparto. No voy a poder presentar. A ver, permítanme. A ver, espérenme que voy a compartir acá la pantalla. Acá sí. Bueno, este sí, se los voy a compartir. El otro más o menos lo fui desarrollando desde el lugar que tenía de lectura en este ensayo, que bueno, va a ser interesante para que ustedes lo vean. Y acá el mercado laboral, ¿por qué este título? Experimenta cambios que exigen adaptarse. Es muy importante entender que el mercado laboral es dinámico, constantemente dinámico, ¿sí? Y que tiene una tensión exigente muy importante a los procesos de la OVO. La orientación vocacional que pudimos haber hecho hace 2 años no es la misma que vamos a hacer ahora, por la vorágine que tiene nuestro mercado laboral. Y esto, de alguna manera, se transmite en toda América Latina con este sinónimo, con este resultado, sí, perdón, sinónimo me refiero, quise decir con este resultado que tiene que ver con la falta de capacitación. La falta de capacitación y la brecha enorme que hay entre la oferta y la demanda educativa. Esto que venimos viendo con el texto de Gavilán y todos los autores que estuvimos trabajando. Cada vez más se abre esta brecha entre lo que la oferta del mercado laboral ofrece y el ámbito educativo también ofrece. Ahí hay una irrupción muy importante y vemos cada vez más jóvenes fuera del sistema. La pobreza se ha extendido, eh, vemos muchos jóvenes en situación de calle que quedaron fuera del sistema educativo, donde no hay una respuesta, ¿sí? Frente a esta oferta laboral y esta formación educativa necesaria para esta situación. Y, por supuesto, el resultado es el desempleo juvenil, y este desempleo juvenil es el que nos lleva a que esto se extienda en tal sentido que hay índices grandes y graves de desempleo que nos llevan a desarrollar mayor pobreza, ¿sí? Eh, por eso, a partir de diferentes investigaciones, eh, una de las cuestiones más complejas para buscar trabajo es justamente esto, la baja formación en sus estudios de nivel secundario, ¿sí? En su formación. Primero el nivel secundario, que volvemos a decir, la escuela no se relaciona con el mercado laboral, no hay un índice colaborativo en este sentido. Entonces, la baja calidad en esta formación permite observar falencias en diferentes ámbitos. Vayamos desde una situación muy específica de un operario o una operaria que necesita en una determinada fábrica a realizar una determinada destreza específica para, por ejemplo, armar teléfonos celulares, ¿sí? Eh, donde la escuela seguramente no formó para esa destreza, pero no por la destreza del armado manual. Hay muchas cosas que cumplir en un trabajo, que tienen que ver con qué, con un cumplimiento de horario, llegar temprano, cumplir con la normativa de la empresa, tener una buena predisposición al trabajo, ser proactivo, tener capacidad de liderar, tener capacidad de querer avanzar y progresar en el trabajo. Hay muchas cuestiones que tienen que ver con la baja calidad en la formación. No vamos al trabajo manual específicamente, ¿sí? Eh, y bueno, por eso vamos a encontrar también muchos jóvenes que se encuentran trabajando o en negocios con atención al público de venta
de ropa, por ejemplo, o en las cadenas de comida rápida, ¿sí? Eh, que tienen que ver con la atención al público. Pero en lo que tiene que ver con la especificidad de la organización en cuanto a eh, estructura empresarial, digo, necesaria para que un país crezca, bueno, hay muy baja calidad en esta búsqueda. No se encuentran personas adecuadas para diferentes trabajos. El otro día me comentaba una persona que, bueno, zapateros, por ejemplo, que es un oficio es súper preparado, es un oficio de años y no hay gente armadora, por ejemplo, de zapatos. No hay, se perdió. Gente en el ámbito metalúrgico. Y sobre todo son cuestiones de género, porque a la mujer tampoco nos preparan para esas tareas. Nos han educado de que nosotras no podemos estar seguramente haciendo un trabajo metalúrgico o armando un zapato. Bueno, hay toda una cuestión de mucho trasfondo aquí que nos lleva a repensar. Entonces, esas falencias se ven y también se va a ver eh, en esto que acá les indico, el manejo de idioma, tecnologías de información, estrategias de investigación, bueno, esto que les decía, tener una capacidad de análisis crítico, ser emprendedores, planificar, organizar, un montón de virtudes que no son innatas, que la escuela debe formar en esto, poder ser críticos, tener una responsabilidad, porque sabemos que cada acto, cada acción tiene una consecuencia, poder ser reflexivos, poder ser colaborativos en el trabajo de los demás, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, estos jóvenes, como decimos, eh, presentan este aspecto vulnerable porque están en este concepto de no estudiar, de no capacitarse, por lo cual tienen menos posibilidades para responder a un proyecto personal de vida. Entonces, muchos, por años, muchos jóvenes optan por estudiar carreras, que esto se da en la actualidad, nos está pasando a nosotros en el programa de OVO. El programa de OVO de antes de pandemia es diferente al de ahora, y es increíble, pasaron ni 3 años, y hoy justamente, que hoy fue uno de los días que tuvimos el programa, los chicos no saben qué carrera se anotan porque se anotan, no conocen eh, el mercado, la tendencia del mercado laboral porque tampoco hay un estudio, no hay una investigación. Y esto se debe trabajar en materias como geografía, por ejemplo, que tiene que ver con la economía de un país, ¿sí? Entonces, es muy importante, y queremos dejar esto asentado en esta última unidad, poder desarrollar como psicopedagogos, psicopedagogas, en el ámbito de inserción laboral, en el caso que sean orientadores y orientadoras, en la escuela, desarrollar acciones en la primaria y la secundaria, ¿sí? Esto es fundamental, que van a constituir este aspecto central de formación integral que necesita cualquier ciudadana y ciudadano en el sentido de emprender una actividad, de ser creativos en la misma, de tener esta capacidad de inserción en este ámbito, eh, tanto sociocultural como económico. Eh, y hay, por supuesto, si esto no se trabaja en este ámbito educativo desde la escuela primaria, ¿sí? El desempleo de jóvenes con educación superior se va ampliando cada vez más también. Por eso muchos egresan de las universidades y emigran a otros países, porque también eh, este mercado laboral se encuentra en disrupción a las carreras que hoy la mayoría de los jóvenes eligen. Por ejemplo, abogacía. Es una carrera que vamos a encontrar un abogado, no sé, cada metro cuadrado, por decir, y quizás faltarían otro tipo de carreras y carreras nuevas, innovadoras, que son muy interesantes, pero que tienen que tener un estudio y una investigación a nivel de país para saber cuáles son las carreras que se necesitan. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con la PSI eh, son carreras necesarias. La nuestra, para nosotros armar la carrera en la UNSO y para que CONIAU nos apruebe el proyecto y nos apruebe todas las carreras, hubo que hacer un estudio de mercado, una investigación que nos llevó bastante tiempo, eh, y es una de las carreras que sí son necesarias. ¿Por qué? Porque hay cada vez más vulnerabilidad en los aprendizajes de las personas. Entonces, bueno, hay un estudio que nos afirma que nuestra carrera es necesaria para el estudio. Pero bueno,
Así, estas cuestiones se tendrían que ver en relación al mercado laboral, la oferta educativa, la demanda productiva y comercial de nuestro país. Eh, y lo importante es poder realizar eh, toda esta búsqueda y tener toda esta información tan necesaria que la persona consultante tiene que tener para poder atravesar este proceso de reflexión y poder vincular toda la información con todas sus expectativas, toda esta información con todo el autoconocimiento que tiene de sí mismo. En ese autoconocimiento va a poder rever sus posibilidades y así poder construir este otro eje tan importante que es el proyecto de vida. Entonces, dar información adecuada es fundamental en relación a nuestra situación actual del país en el momento que hagamos la OVO. Y por eso es importante que las instituciones educativas acompañen en esto. Eh, Vuelvo a reiterar lo de la información, cuando optás por algo te relacionás con la realidad externa, y sí, de una manera personal, porque uno se relaciona y esa relación hace que te permita elegir y decidir y aprender a elegir y decidir con qué te quedás y qué cosas dejas. Y también ver en qué momento de la etapa estoy para poder encontrar lo que quiero hacer en el mundo del trabajo. Por eso la información es fundamental. La vamos a utilizar desde diferentes lugares, guías, universidades, libros. Bueno, todo esto nos va a llevar a nuestra capacitación para que nuestro consultante tenga la mejor información en relación al mercado laboral. Acá vamos a ir un poco también ya cerrando lo que es mercado laboral y pensando un poco las ventajas y desventajas en ir haciendo un cierre en cuanto a la información que tiene la persona de mercado laboral, poder armar un CV es algo muy importante, poder entender a la OVO desde una mirada inclusiva, eh, poder acompañar. Nunca me tocó personalmente trabajar con una persona trans, pero pensemos que hoy hay una ley en la provincia de Buenos Aires, una ley a nivel nación que permite un porcentaje eh, para que la persona trans pueda ocupar lugares de trabajo. Bueno, poder trabajar con esta información, poder acompañar a esta persona a decidir, porque no va a ser fácil. Obviamente todo el contexto no va a ser colaborativo para que pueda decidir y elegir de una manera libre. Y bueno, esto que tiene que ver con elegir el nombre de la terminal de la carrera, lo que más me gusta de ella, lo que menos me gusta. Bueno, esto es un poco el cierre que está bien, también vamos pensando como proceso dentro de esta unidad número 5, para ir acercándonos a la carrera que más nos interesa, teniendo toda esta información que vengo diciéndoles en relación a la importancia del mercado laboral. Eh, ¿Cómo se relacionan estos aspectos positivos y negativos? Con los, cómo vamos a ir diseñando un plan de elección, cómo vamos a ir cerrando toda esta información que ustedes van a tener. Justamente con las materias que componen la carrera, con el campo ocupacional, el lugar donde se estudia, las posibilidades de estar lejos o cerca, la influencia familiar, con los intereses y las expectativas, sobre qué hacer en este futuro. Todo esto lo vamos a ir visualizando a medida que ya vamos teniendo toda esta información en relación a cómo la carrera que esta persona le interesa o el acceso a querer estudiar tal o cual cosa va a tener estos aspectos positivos y negativos, van a tener estas diferencias, estas discrepancias, porque toda esta información hay que ofrecérsela a nuestro consultante, ¿sí? Entonces, todas estas cuestiones, de alguna manera, es lo que va a surgir en esta tarea del proceso de OVO. La respuesta que nosotros demos va a ser muy importante, porque nuestra función específica es esclarecer el panorama, ¿sí? Nosotros estamos para esclarecer, no para oscurecer, con lo cual tenemos que relacionar todos los valores, las aptitudes, los intereses, las prioridades, en función de lo que esta persona quiere y pretende elegir, ¿sí? Y acá hay una guía que después se las vamos a subir al aula, para entrevistar a alumnos universitarios o profesionales. Esto se puede trabajar muy lindo en la escuela secundaria. Preguntas para un alumno que cursa un primero o un segundo año de una carrera determinada. Podemos elegir diferentes áreas, esto a modo de desarrollo de un quehacer en relación a esta información del mercado laboral que tenemos que ir teniendo en cuenta. Lo podemos hacer de manera transversal en la escuela, junto a los docentes de geografía, de economía,
Es un trabajo interesante de investigación que se puede hacer, ¿sí? Bueno, estas preguntas se las vamos a subir, pero bueno, ¿cómo fue el sistema de ingreso cuando entraste? ¿Qué trámites tuviste que hacer? ¿Tuviste exámenes de ingreso o no? ¿Cómo te preparaste para estos exámenes? ¿Qué implica ser un alumno regular? Etcétera, etcétera. Y esto también lo trabajan los programas de tutoría. Recuerdan que nosotros trabajamos con el concepto de tutor y tutora, también en la OVO, y esto se trabaja con los tutores y tutoras en los programas de tutoría en relación a los estudiantes que ingresan, porque toda esta información no se tiene, porque justamente hay una disrupción entre la escuela secundaria y la universidad. Pero bueno, si esta posibilidad se puede abrir en el ámbito secundario, bienvenidos sean estas preguntas y otras tantas también. Eh, Acá también preguntas a un alumno que cursa el último año de la carrera. Las primeras eran primero y segundo. Estos son chicos o chicas o jóvenes que se están por recibir. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo dedicas diariamente al estudio para no atrasarte? ¿Se pueden rendir todas las materias año por año? ¿Realizás trabajos prácticos? ¿Realizás pasantías? ¿Qué son las pasantías? ¿Estás trabajando con algo afín a la carrera? En tu facultad o universidad, ¿hay lugares donde puedes obtener información sobre posibilidades de trabajo, bolsa de trabajo, etcétera, etcétera? ¿Sí? Y aquí preguntas a un profesional si es posible en su lugar de trabajo, ya recibido, ¿sí? Vieron que tuvimos 3 etapas, ¿eh? Primero y segundo año de una carrera, finalización de una carrera, profesional ya recibido. ¿Dónde estudió? ¿Cuándo se recibió? ¿Cómo inició su profesión? ¿Puede comentarme cómo se desarrolla un día en su trabajo? ¿Aranceles? ¿Honorarios? ¿Es rutinario? ¿No es rutinario? ¿Es necesario disponer de un capital para iniciarse? Etcétera, etcétera. Y aquí, también a modo de cierre de este proceso de orientación vocacional, para ya ir cerrando un poco todo lo que ustedes vienen trabajando en relación a la entrevista, a las pruebas proyectivas y a las psicométricas, piensen que ustedes son estudiantes, volvemos a decir esto, no son profesionales, están en carácter de estudiante y a sus consultantes le tienen que decir esto, van a estar supervisados por un equipo, por supuesto, de docentes profesionales, pero para que también quitar ansiedad en que seguramente va a haber alguna cuestión de equivocación en el trabajo, que vamos a tratar de buscar la mejor solución, la mejor aproximación a lo que esta persona desea eh, para su vida, pero seguramente ustedes no le van a poder dar esta es la carrera o definir la misma, porque seguramente esta persona va a querer seguir y la idea que ustedes le recomienden, que busquen un profesional que pueda hacer orientación vocacional ocupacional. Con lo cual, el cierre de un proceso vocacional tomamos a Burga, que es un psicólogo, bueno, aquí está el año. ¿Cómo me describo? Este cuadro también se lo vamos a dar. Aquí es muy interesante esto para hacer un cierre, ¿eh? En tu casa, en la escuela y en otros ámbitos, si es una persona joven, por supuesto, si es una persona que no está en el último año de la escuela, en tu casa y en otros ámbitos, siempre, casi siempre y nunca van marcando todas estas características, perdón, que tienen que ver con colaborador, alegre, educando, puntual, generoso, paciente, líder, ¿sí? Y ahí vamos a comparar los resultados. Y ahí van a ver, visualizar, junto con el consultante, con la consultante, si se comporta igual en la casa que en la escuela, si igual que en la casa o en otros ámbitos, si te comportas igual cuando salís a pasear con tus amigos en el interior de tu casa, con lo cual hay que armar una lista, y esto se lo piden al consultante, con las características que hayas marcado en la columna siempre, ¿sí? E intentar una definición de tu forma de ser a partir de tu perfil. Acá nos interesa el siempre. Para pensar si estás de acuerdo con el perfil que has identificado o qué podés hacer para mejorarlo. Esto es muy interesante después de todo el bagaje de información que ustedes tienen. Y aquí eh, la persona se ve, eh, digamos, enfrentado a cómo se ve siempre, y esto por supuesto tiene que haber honestidad en esta resolución de esta situación, ¿sí? Y aquí vamos a relacionarlo con estos tipos de orientación de personalidad, ¿sí? Para ver dónde se ubican mejor. Siempre que estamos finalizando, planteamos a las y los estudiantes que en casa traten de identificar por lo menos 2 profesiones que desde su perspectiva puedan encajar en cada tipo de orientación de personalidad, ¿sí? Orientaciones de la personalidad y tipos de trabajo preferido. Por eso hicimos esa introducción en cómo la persona se ve en los otros ámbitos. Si se ve igual en su casa, en la escuela o con sus amigos, ámbitos laborales, etc.
Y aquí vamos a retomar al psicólogo Holland, porque Holland es muy interesante lo que dice, que las ocupaciones o profesiones que elegimos están relacionadas con nuestra forma de ser. Y yo acuerdo con esto, por eso lo dejamos para esta última unidad. Lo que llamamos orientaciones de la personalidad, ¿sí? Y buscamos ambientes de trabajo en los que nos sentimos cómodos de acuerdo con esas orientaciones. Por eso él relaciona la personalidad con el tipo de trabajo que vamos a realizar. Y habla de 6 tipos de personalidad. La personalidad realista, social, investigadora, artística, convencional y emprendedora. Esto se lo vamos a dejar. Quédense tranquilas, tranquilos, que va a estar en el aula. Y acá describe cada orientación, que no voy a perder ahora tiempo, quiero que ustedes la lean y después nos vamos a ir consultando en los foros, ¿sí? Orientación realista, bueno, prefieren trabajos individuales, les gusta explorar, ejecutar proyectos científicos, el investigador le gusta pensar más que actuar, le interesa observar y analizar, el social le gusta trabajar con personas, me siento totalmente identificada y creo que ustedes también, sociales, líderes, les gusta enseñar, manejan grupos de personas, convencional, se preocupan por cumplir normas, costumbres, son personas ordenadas, no son originales ni espontáneos, emprendedoras, les interesan las actividades que pueden controlar, se relacionan con los demás y expresan sus ideas con facilidad, ustedes seguirán leyéndolas, y la artística, todo lo que tenga que ver con actividades en las que puedan expresar por medio del arte sus sentimientos. Y aquí lo interesante es que Holland hizo este trabajo de investigación relacionando los tipos de personalidad con las carreras. Obviamente hay un conjunto de carreras, ¿eh? En cada una las voy pasando, ¿sí? Después miren la social, psicología, psicopedagogía, sociología, etcétera, etcétera. Esta tarea la vamos a trabajar para al final llegar a esta ficha de registro de información que la persona tuvo en cualquier visita que haya hecho en relación a una entrevista. ¿Se acuerdan las entrevistas que hicieron con los profesionales o si visitaron algún lugar? Para poder ir determinando la ficha de elección y de proyecto personal que esta persona va a ir logrando como cierre. Esto es un tipo de cierre, no quiere decir que ustedes lo tengan que hacer, ¿eh? Lo mostramos, es una manera de cerrar toda la información. Área vocacional o carrera de mayor interés al inicio del programa, área vocacional o carrera elegida al finalizar del programa, razones por las que elegí esta carrera, mis expectativas, dificultades, dónde pienso estudiar, dónde espero trabajar, etcétera, etcétera. Y esta ficha de elección vocacional y proyecto personal es la manera de poder cerrar este proyecto de OVO. En relación a esto de Holland, nosotros le vamos a subir, no es que ustedes lo van a tomar ni nada, pero es muy sencillo porque les va a ayudar a orientar a esta persona, ¿sí? A poder pensar en su tipo de personalidad, ¿sí? En relación a este cuadro que habían empezado a hacer. Los va a ir llevando a ver este tipo de personalidad y relacionándolos con las distintas carreras, más allá del CHASID, más allá del CIP, de las proyectivas, es poder tener una mirada ampliada y analizar qué tipo de carrera esta persona va a lograr, elegir o no, perdón, y poder cerrar con esta ficha de elección vocacional. Si esto lo pueden hacer, buenísimo, no es exigencia de la cátedra, sí se lo presentamos como material de la última unidad número 5 y la de arriba, la ficha de registro de información, ¿se acuerdan? Cuando se hacen las entrevistas a los profesionales o a los estudiantes, o si visitaron algún lugar, porque si hicimos una orientación vocacional grupal en una institución educativa, seguramente vamos a ser como orientadores, como orientadoras, los precursores a ir a ir a visitar lugares que ya van a estar planificados en relación a la búsqueda, a los intereses de nuestro grupo, ¿sí? Y por eso nosotros les subimos esta fichita de registro, ¿sí? Perfecto, dejo de compartir y creo que ya estamos con esta unidad número 5. Obviamente los textos son muy sencillos para que ustedes acompañen la lectura. En relación a esto es para poder ampliar el análisis que ustedes hagan en el ejercicio que van a realizar en cuanto al proceso de OVO que van a tener en cuenta para el requerimiento de la cátedra.
Nos estamos viendo en el foro. Por supuesto, necesitamos que consulten, que nos escriban para poder ir trabajando en conjunto. Muchas gracias.